¿Qué decir entonces el capítulo 5 de San Mateos, en el versículo 18? Dice lo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es eso de que todo se haya cumplido? Algunos piensan, Pavel, que como Jesús cumplió su ministerio, entonces en el final del ministerio de Jesús, la ley no tiene más relevancia para nosotros. Pero, mismo que yo leí algunos comentarios sinceros de un hermano en Facebook que hizo algunos comentarios muy buenos, muy interesantes, pero los comentarios son buenos, interesantes, pero no son contextualizados en la Biblia. Por ejemplo, una lectura de San Mateo 5, 17 y 18, considerando el texto griego también, deja muy claro que la ley es eterna, como es eterno el propio Dios. Por ejemplo, el versículo 18 que enseña que hasta que hágase cumplido todo, no se refiere al ministerio de Jesús en la tierra solamente, pero se refiere la existencia del mundo. En cuanto existir el mundo, la ley de Dios es eterna. Voy a leer el texto de San Mateo 5, 17 hasta 19, para percibirmos el real significado del texto. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El término cumplir en el griego es la clave para la comprensión. Cumplir, del término griego plero, significa llenar. Entonces Jesús enseña que Él no ha venido para abrogar la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento todo. Él vino para llenar, cumplir, en el sentido de dar el verdadero significado de la ley, el verdadero significado espiritual que los judíos perdieron. Ese es el significado del término cumplir, llenar, darle el verdadero sentido, tanto que en el contexto, en San Mateo 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte, Jesús se encuentra no abrogando, aboliendo la ley, Él se encuentra llenando la ley, dando a la ley su verdadero sentido. Y el versículo 18 también es claro, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni un jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haga cumplido. O sea, en cuanto existir cielo y tierra, la ley de Dios permanece. Tanto que en el texto del versículo 19 enseña que si una persona quebranta uno de los mandamientos menores y enseña a las personas a quebrantar lo menor de los mandamientos, no es una persona bien vista en los cielos. Ahora, me permita leer para usted algunas citas que yo tengo de comentaristas evangélicos sobre el texto de San Mateo 5, 18. Son comentaristas que no tienen la misma comprensión que los adventistas sobre el sábado muchas veces, pero el comentario de ellos sobre San Mateo 5, 18 es muy importante para nuestros televidentes no interpretar el texto de una manera equivocada. Voy a leer. El primer comentario es de David Brown, un sacerdote anglicano. Él explicó lo siguiente: la expresión hasta que todo se haga cumplido es muy similar en significado que se tendrá en cuenta honrando sin disminución y de forma duradera desde su máximo hasta sus menores requerimientos. Una vez más,
esta forma general de ver las palabras de nuestro Señor aquí parece mucho más preferible en vez de la comprensión doctrinal de los que nos obligarían a determinar los diferentes tipos de cumplimiento que las partes moral y ceremoniales de la ley consideran. Muy claro el comentario. El significado de que todo haga así cumplido tiene el significado de si cumplir todos los requerimientos de la ley, no de abolición de la ley. Y Matthew Henry, presbiteriano, escribió: ¿Jesús vino a abrogar la ley? No, Él vino a cumplir la ley. Esto significa, perciba, obedecer la ley, ya que Él vino bajo la ley. Gálatas 4:4. En todos los aspectos Él obedeció la ley, honrando a sus padres, guardando el sábado, orando. Él obedeció completamente la ley. Otro punto, vino a cumplir las profecías de los profetas sobre su venida. Jesús afirma la perpetualidad de la ley, así como Él fue el diseñador de su ley, como la está validando, verificando su autenticidad. Yo, el amén, el testigo fiel, solemnemente declaro que aunque se acabe el cielo o la tierra, aunque el tiempo se acabe, ni una jota o una tilde pasará hasta que se haga cumplido. La palabra de Dios dura para siempre, tanto la ley como los evangelios. Observa, el cuidado de Dios por su ley va hasta lo que parece más insignificante, como una jota o una tilde. Cada detalle pertenece a Dios y lleva su sello. Aunque tan pequeño, debe ser preservado. Las leyes humanas son tan imperfectas, porque somos imperfectos. Existe un término legal que dice: los puntos de la ley no son leyes. En la ley de Dios, cada punto es una ley. Entonces, mi hermano, si los propios comentaristas, eruditos evangélicos no creen que San Mateo 5:18 enseña la abolición de la ley, no es correcto nosotros también acreditarmos en una herejía. El texto es muy claro de que las enseñanzas de Dios son eternas como el propio Dios. Si la ley de Dios fuera cambiada por Jesús, no existiría necesidad de Jesús morir en una cruz. Era mucho más fácil Jesús cambiar la ley en los cielos y no necesitar morir por nosotros. Pero la muerte de Jesús es una prueba que la ley es eterna y que nuestro pecado es muy grave y que solamente Jesús podría pagar el débito que nosotros tenemos para con la ley. Entonces, el sacrificio de Jesús tiene significado cuando entendemos la eternidad de la ley. De que somos tan pecadores por no conseguirmos cumplir la ley de Dios, que Jesús tuvo de morir por nosotros para pagar nuestro débito para con una ley eterna. Y por tanto, mis hermanos, muy cuidado con la enseñanza de que la ley de Dios fue abrogada por Jesús. Es muy peligroso creer en una cosa de esas, porque no es una enseñanza bíblica.